vamos a comenzar ya con la última parte de nuestro temario. Ya nada más nos quedan 3 semanas en los cuales vamos a cubrir 2 temas. El primero, pues, es este, que se llama espacios vectoriales con producto interno. Aquí nada más los resumía producto interno. Y bueno, nada más rápidamente. Hasta el momento lo que hemos visto es qué es un espacio vectorial, qué operaciones se pueden definir en él, qué es una base, qué es la dimensión, qué nos representa la matriz de transición, qué es una transformación lineal. Es decir, hemos visto cómo generar un espacio vectorial, bueno, lo que es, cómo generarlo y cómo definir una referencia en él. Además, hemos visto cómo modificarlo a través de las transformaciones lineales. Hemos visto que podemos modificar un espacio vectorial, un vector, cambiarlo a otra forma, cambiarlo a otro espacio vectorial. Y aquí lo que vamos a hacer con el producto interno es no solamente recuperar eso de ubicar, generar y transformar, sino que también vamos a hacer mediciones. Bueno, entonces, ¿qué es un producto interno? Yo tengo una función f que va a tomar 2 vectores de un espacio vectorial y me va a devolver un escalar. Entonces, v es un espacio vectorial y k es un campo. Entonces, k es el campo sobre el cual definimos al espacio vectorial. Bueno, con base en esto, ¿se les hace conocido ese concepto de tomar 2 vectores y que les devuelva un escalar? El producto punto, exactamente. Entonces, aquí en esencia lo que tenemos es que el producto interno está relacionado con el producto punto. De hecho, el producto punto es un producto interno en espacios vectoriales R a la n. Lo que vamos a hacer aquí es generalizar todo lo que ustedes saben del producto punto. Lo vamos a generalizar no solamente a espacios vectoriales R a la n, sino también a matrices, polinomios, funciones, incluso con números complejos. De hecho, en un ratito más vamos a hablar qué es lo que pasa con el producto interno, hablando de números complejos. Entonces, aquí, todo lo que ustedes vieron en álgebra vectorial de cálculo y geometría analítica que tenga que ver con el producto punto, va a estar generalizado con el nombre de producto interno. Y bueno, para formalizar esto con base en el álgebra lineal, si ustedes tienen una función f que toma 2 vectores de un espacio vectorial y les devuelve un escalar, esta función f es un producto interno si satisface las siguientes propiedades. Porque como todo lo que hemos visto en este curso se tiene que satisfacer propiedades, pues en el producto interno también. Bueno, la primera propiedad pues es la ya conocida linealidad. ¿A qué se refiere en esta ocasión la linealidad? Bueno, la función que me define un producto interno va a tomar un vector que va a estar multiplicado por un escalar. Lo va a combinar con otro vector que puede ser la suma, en este caso de u y v.
Si esta función que dice ser producto interno es lineal, eso quiere decir que el escalar puede salir de la función, así como de las transformaciones lineales, y la suma se puede separar. De hecho, dense cuenta que esto es prácticamente el mismo concepto que vimos en transformaciones lineales. Los escalares entran y salen libremente de la función y las sumas separan esas funciones. En esencia, el producto interno es una transformación lineal, si es que dejamos fijo alguno de los dos vectores que intervienen en él. Pero es exactamente el mismo concepto de la transformación lineal. Pueden separar la suma puede separar la función, y los escalares entran y salen libremente de este producto interno. Esa es la primera de 3 propiedades que debe cumplir esta función f para catalogarse como producto interno. La segunda propiedad es lo que le llamamos la simetría. Y la simetría quiere decir que si yo tengo el producto interno de u con v, entonces puedo conmutar estos vectores, puedo intercambiarlos y me tiene que dar el mismo resultado. Esta es la propiedad de simetría, la segunda dentro del producto interno. Ahora, aquí nada más voy a hacer un pequeño paréntesis que voy a retomar más adelante. Esto se cumple para espacios vectoriales reales. En espacios vectoriales complejos le vamos a agregar ahí alguna cuestión adicional debido a la tercera propiedad que vamos a comentar. Pero les reitero, esas modificaciones las vamos a hacer tomando el caso ya con números complejos, que lo vamos a comentar en un momento más. Y la tercera propiedad de esta función para que sea un producto interno es la que le vamos a llamar la positividad. Esta propiedad me dice que si yo aplico el producto interno de un vector consigo mismo, esto siempre tiene que ser mayor a 0. Tomando en cuenta que el vector u es diferente del vector nulo. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración que una función se va a llamar producto interno si cumple linealidad, simetría y positividad. Linealidad, que conserve la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Simetría, pues es una conmutación, no importa en qué orden haga el producto interno, siempre me da el mismo resultado. Y positividad es que si yo tengo un vector diferente al nulo, su producto interno consigo mismo es mayor a 0. No puede ser ni negativo, ni complejo o imaginario puro. Ninguno de esos 3 casos puede darse. Puede ser 0 si es el vector nulo, o puede ser un número real positivo si es cualquier otro vector. Entonces, estas son las 3 propiedades que debe cumplir este tipo de funciones para catalogarse como producto interno. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, el producto punto cumple con esto. Indíquenme si les puedo mover la pizarra. A ver, entonces, por ejemplo, de lo que ustedes saben del producto punto. Si ustedes tienen alfa u punto v más w, pues esto lo pueden calcular como alfa u punto v
más alfa u punto w. Es una de las propiedades que ustedes pueden aplicarle al producto punto que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica. De hecho, esta propiedad la ven explícitamente cuando ustedes calculan la ecuación cartesiana de un plano, porque ustedes pueden decir, pues yo tengo mi vector normal, por ejemplo el vector 1, 2, 3. Este es el vector normal a un plano, punto XYZ, que sería el vector de posición de un punto del plano, menos un punto conocido del plano, un punto base, no sé, en este momento se me ocurre 0, menos 1, 3. Y esto les devuelve igual a 0, ¿no? Así es como calculan las ecuaciones cartesianas de los planos. Incluso podrían decir, pues yo lo puedo multiplicar por un menos 3. El vector normal está multiplicado por un menos 3. Pues pueden sacar ese escalar, hacen la resta, hacen el producto punto. O bien pueden hacer el producto punto del vector normal con XYZ o con el vector de posición del punto conocido y después hacen la resta. Entonces, cuando ustedes calculaban en cálculo y geometría analítica las ecuaciones cartesianas de los planos, en realidad estaban aplicando lo que es la linealidad del producto punto. Ahora, un ejemplo muy claro de la simetría aquí tenemos la simetría en el producto punto. Pues es que ustedes pueden conmutar estos dos dentro de la ecuación cartesiana del plano y de todos modos les da la misma ecuación. Incluso cuando ustedes trataban de calcular la componente vectorial o la componente escalar, necesitaban calcular un numerador con un producto punto y pues no importa el orden en el cual ustedes calculaban ese producto punto, les daba exactamente lo mismo. Y cuando ustedes aplican la positividad, aquí voy a usar por ejemplo un vector de R2, por ejemplo U igual a XY. Si yo tomo XY.XY, la forma en la cual ustedes hacen el producto punto, pues es primera componente por primera componente, pues me quedaba X cuadrada. Segunda componente por segunda componente y sumaba, me quedaba más Y cuadrada. Aquí ustedes pueden darse cuenta que el producto interno de un vector U consigo mismo, pues es una suma de cuadrados. Y la suma de cuadrados pues siempre va a ser mayor a 0, a menos que los dos elementos X y Y sean 0. Pero de acuerdo a lo que nos dice la positividad, aquí arriba, pues el vector nulo no está contemplado en esta propiedad. Entonces dense cuenta que implícitamente muchos cálculos que ustedes hicieron en geometría analítica, en la parte de geometría analítica de su asignatura de primer semestre, pues estaban aplicando las propiedades del producto punto, que están definidas a partir del producto interno. ¿Sí aplicaron estas propiedades o ya no se acuerdan? Bueno, aquí vamos a recordar muchas de esas propiedades que vieron, porque también seguramente las vieron entre diciembre del año pasado y enero de este, entonces pues sí ha pasado bastante tiempo.
Pero aquí algunas de estas cuestiones las vamos a recuperar. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Todo bien? Bueno. A ver, aquí ya algunos puntos importantes respecto al producto interno. El primero es la notación. Existen varias notaciones para que podamos escribir, representar e indicar que estamos calculando un producto interno. Las dos más usuales son estas. Ya no usamos la notación de función porque ya asumimos que cumple con las tres propiedades que mencioné hace un momento: linealidad, simetría y positividad. Y entonces el producto interno lo podemos representar de esta forma. Estas son notaciones universales. Las podemos encontrar en textos, artículos, documentos, en todo lo que tiene que ver con producto interno. Lo podemos encontrar denotado de esta forma en todo el mundo. Son como notaciones estándar. Hay otra notación que vendría siendo esta, que como tal no es estándar. Es conocida, sí, pero es más utilizada en mecánica cuántica. De hecho, si ustedes conocen algo de notación de mecánica cuántica, pues pueden darse cuenta que ahí están los llamados ket. La parte izquierda y la parte derecha pues son las dos notaciones para lo que en mecánica cuántica le llaman ket, y que, pues, por ejemplo, en computación cuántica hacen alusión a lo que son los qubits, el ket 0, el ket 1, que vendrían siendo los qubits básicos para lograr el estado de superposición. Y hay una tercera notación que vendría siendo esta, pero resulta que esta solo es un invento local de nuestra facultad. No hay otro lugar, al menos que yo haya visto, en el cual se utilice esa notación. Entonces, aquí lo importante de que conozcan las 4 formas de escribir el producto interno es que cuando vean algún documento que hable de producto interno y vean estas notaciones, pues ya sepan que efectivamente se trata de este concepto, de producto interno. En particular, si ustedes revisan las lecturas que están en Moodle, la notación que yo utilizo es esta, la de los paréntesis angulares con U y V separados por coma. Es, a final de cuentas, la notación que más he utilizado a lo largo de los años que llevo dando álgebra lineal, y además pues es una de las notaciones, de las 2 notaciones universales, ¿sí? Pero el que yo utilice esa notación no quiere decir que es la única que exista, y no quiere decir que sea la única que ustedes pueden utilizar. Ustedes pueden utilizar la notación que quieran. Lo importante de conocerlas pues es que sepan que todas estas representan a lo mismo, al producto interno.
Entonces, para que cuando ustedes encuentren estas escrituras, pues sepan que se está haciendo referencia al producto interno. Entonces, ustedes tienen la libertad de utilizar la notación que ustedes gusten. En particular, pues la que voy a utilizar es la de U y V encerrados en paréntesis angulares. Bueno, una vez comentado esto de la notación, voy a aclarar algunos puntos del producto interno respecto a los números complejos. ¿Por qué? Porque sí existen los productos internos con números complejos. De hecho, existe el producto punto complejo, que aunque ustedes puede que no me crean de inicio, ustedes saben manejar el producto punto complejo. Entonces, de inicio, producto interno complejo. Y para ello lo que voy a hacer es básicamente utilizar esta propiedad de la positividad. Ahora voy a traer para acá. Y aquí la voy a dejar. Bueno. ¿Por qué uso la positividad? Bueno, porque es importante que sepamos que un vector producto interno consigo mismo es mayor a 0. Siempre tiene que ser mayor a 0. Esta característica de que sea mayor a 0 me va a indicar que forzosamente debe ser un número real. Y no solamente un número real, positivo. Cuando yo hago el producto interno de un vector consigo mismo, siempre debo obtener un número real positivo. Bueno, ahora, ¿qué sucede con los números complejos? Voy a suponer que estoy trabajando en el espacio vectorial de números complejos, entonces voy a decir que Z y W pertenecen a los números complejos. Y entonces, yo puedo decir que dentro de este espacio vectorial defino el producto interno de Z con W. Es decir, estoy definiendo la función que toma un par de números complejos y me va a devolver un escalar. En este caso puede ser complejo o puede ser real. A final de cuentas los reales están dentro de los complejos. Bueno. Ahora, de acuerdo a la positividad, pues esta función que es un producto interno me tiene que dar mayor a 0 cuando la aplique con el mismo número. Bueno, ¿cómo voy a definir esta reglita? La voy a definir muy simple. Como tengo solo dos números complejos, los voy a multiplicar entre sí. Y voy a asumir que esta regla que me dice el producto interno de un número complejo Z con un número complejo W es Z por W. Voy a asumir que es un producto interno. Si tomo en cuenta la positividad, la propiedad de positividad me diría que Z, producto interno consigo misma, pues debe ser mayor a 0. De esta forma. Z, producto interno consigo misma, tiene que ser mayor a 0. Bueno. Voy a definir un número complejo Z. Muy simple. Z es igual a 2 más I. Bueno, 2 menos I. Para manejar un número negativo. 2 menos I. Z es un número complejo. No hay ningún problema. 2 menos I. Si yo utilizo esta regla de producto interno que ya me están dando, porque recuerden que estamos asumiendo que ese ya es un producto interno.
La positividad quedaría definida como z, producto interno consigo misma, y esto es igual a z por z, es decir, z al cuadrado. Voy a sustituir el número z que elegí, 2 menos i, y lo sustituyo. Donde haya z, pues sustituyo el 2 menos i. Bueno, ¿cuánto les da de resultado? El producto interno de 2 menos i con 2 menos i, de acuerdo a esta regla que me dice que es multiplicar los números que aparecen ahí. Cuatro menos 2i. 4 menos 4i menos 1. Sí, es es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces es cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo, pero el cuadrado de i es menos 1. Entonces dense cuenta que aquí me queda 3 menos 4i. Y entonces aquí les pregunto, ¿cómo podemos determinar si 3 menos 4i es mayor a 0? ¿Se puede o no se puede? Ah, pero eso es igualdad. Por eso estamos igualando. Aquí tenemos una desigualdad, un mayor que. Entonces no podemos utilizar lo mismo. No, de hecho tampoco. No se puede. En realidad no puedo compararlos. La razón es la siguiente. En el conjunto de los números reales hay orden. Ustedes pueden decir que raíz de 5 es menor que 10. Ustedes pueden decir que un número negativo es menor que 0 y es menor que un número positivo. Pero en los números complejos no hay orden por el hecho de que ya no es un espacio unidimensional. En los números reales, pues ustedes tienen la recta numérica, x, nada más. Pero en los números complejos ya tienen el plano complejo, tienen 2 dimensiones. Entonces, no pueden decir que los números reales son mayores o menores que los números imaginarios porque están en diferentes ejes. Los reales están sobre X, los imaginarios están sobre Y. Y no pueden decir si un número complejo en su forma general A más BI es mayor o menor que un número imaginario o un número real, porque un número complejo se encontraría en este espacio, fuera de los ejes coordenados. Entonces, dentro de los números complejos no hay orden. Y por lo tanto no puedo comparar que 3 menos 4i sea mayor que 0 o menor. Además que aquí arriba pues ya habíamos especificado. Si el producto interno es mayor a 0, pues eso quiere decir que es un número real positivo. Y entonces aquí, este no pertenece a los reales positivos. Eso quiere decir que hay algo aquí en esta regla que nos está haciendo ruido. O mejor dicho, hay algo que le falta a la regla que nos provoca este ruido.
de que nos dé un número complejo cuando tendría que darnos un número real. Bueno, la razón es el conjugado. Cuando estemos trabajando con productos internos que involucren números complejos, en espacios vectoriales complejos, uno de estos dos numeritos z o w debe estar conjugado. Vean qué es lo que sucede cuando a esta regla, la que propuse de inicio como supuesto producto interno, le agrego el conjugado a w. Z producto interno w va a ser z por el conjugado de w. Entonces, si yo quiero evaluar la positividad, tengo z producto interno z, tiene que ser igual a z por el conjugado de z. Dense cuenta que aquí el conjugado se lo puse al segundo vector. En realidad se lo pueden poner a cualquiera de los dos, aunque usualmente se coloca en el segundo vector. Pero es indistinto, no importa si es z la que va conjugada o es w el que va conjugado. No importa si es el vector que está a la derecha o el que está a la izquierda el que lleva el conjugado. Vean qué es lo que pasa con esta simple modificación. ¿Qué pasó? Ajá, con la conmutación, con la simetría, en este caso en el producto de números complejos, y abundaremos más al respecto en la del producto interno. Usemos otra vez nuestro número z igual a 2 menos i. Lo voy a sustituir acá. Y tengo 2 menos i producto interno 2 menos i. Esto sería igual a 2 menos i por el conjugado de 2 menos i. Que en este caso el conjugado pues es cambiar de signo a la parte imaginaria. Bueno, en esta ocasión ya no tenemos un binomio al cuadrado, tenemos una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. El cuadrado de i pues es menos 1. Y vean que aquí nos devuelve un número 5, que pues es un número real positivo y pues obviamente es mayor a 0. Observen que con este conjugado dentro del producto interno con números complejos ya se satisface la positividad. Precisamente porque una de las propiedades del conjugado de números complejos es que si yo tengo z por z conjugado, este va a ser un número real positivo. Tiene que ver precisamente con la suma de cuadrados. Tiene que ver con la razón de que en secundaria ustedes siempre les dijeron, si tienes una suma de cuadrados no se puede factorizar. Bueno, eso es verdad en parte, no se puede factorizar con números reales, pero sí se puede hacer con números complejos. ¿Sí queda claro aquí por qué necesito el conjugado del número complejo cuando uso producto interno con este tipo de números? Al multiplicar 5 menos i por el conjugado, sí daría mayor a 0. De hecho, esto lo pueden generalizar a los números reales. Porque si ustedes multiplican un número real por sí mismo, les da el número real al cuadrado. Como tiene parte imaginaria 0, pues el conjugado no pinta y pues de todos modos tendrían, por ejemplo, 2 por 2, que les devolvería 4, ¿no? Que es el cuadrado del elemento y un número real elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Algo más que deseen comentar aquí al momento?
Bueno, pero ahora no todo es color de rosa. Cuando hacemos una modificación, pues esa modificación debe tener algún efecto colateral. Y pues sí, el incluir el conjugado en los productos internos con números complejos nos va a afectar en algo las propiedades del producto interno, específicamente la simetría y parte de la linealidad. La razón es la siguiente. Voy a seguir usando esta regla de producto interno para un espacio vectorial complejo. Entonces el producto interno entre z y w es igual a z por el conjugado de w. Bueno, lo que voy a aplicar es la simetría. De acuerdo a lo que vimos de simetría, z con w, z producto interno w tendría que ser igual a w producto interno z. Bueno, de acuerdo a la regla que tenemos aquí arriba, me dice que voy a multiplicar los números, pero el segundo, el que se encuentra a la derecha, siempre va conjugado. Entonces, en esta igualdad del lado izquierdo tengo z por w conjugado, pero del lado derecho voy a tener w por z conjugado. Estos ya no son iguales. Si z y w son el mismo número, pues sí, no hay ningún problema. Pero en general z y w no van a ser lo mismo. Entonces, para que tenga efectivamente la igualdad al momento de conmutar los vectores en el producto interno complejo, debo hacer una conjugación. La razón es la siguiente. Por propiedades del número complejo, del conjugado del número complejo, si yo tengo el conjugado de un producto, pues es igual a tener el producto de los conjugados. Y si yo tengo el conjugado de un conjugado, pues en realidad tengo el número original. Y observen que ahora sí, este, pues es igual a este. Entonces, la simetría en espacios vectoriales complejos debe estar definida a partir de conjugados. En números reales no hay ningún problema, pueden intercambiar los vectores en el producto interno y les queda lo mismo. Si están trabajando con números reales, no pasa absolutamente nada. Pero si están trabajando con números complejos e intercambian el orden del producto interno, entonces tienen que aplicar un conjugado para que puedan tener el mismo resultado y se estén conservando estas propiedades, ¿sí? ¿Sí quedó claro esto? Bueno. Ahora, pero no es el único efecto colateral. Vean qué es lo que sucede si yo tengo parte de la linealidad, la multiplicación por un escalar. Tengo alfa que multiplica z producto interno con w. Y le quiero aplicar la simetría. Entonces esto me va a quedar como w producto interno alfa z, intercambio la posición de los vectores, pero para conservar la igualdad, pues tengo que hacer lo que les comenté hace un ratito. Tengo que conjugar. Bueno.
Y ahora viene aquí un problema. Si yo saco el escalar, este va a salir conjugado. Porque recuerden que a final de cuentas, si realizo el producto interno, lo voy a poner así. Recuerden que el producto interno pues es W por el conjugado del segundo vector. Y para que quede esto de manera correcta, pues tiene que estar conjugado. Y esto, al momento de sacar el escalar, me quedaría el conjugado del conjugado por W, Z conjugado y todo esto conjugado. Esta parte pues tiene que ver con la simetría. Y esta parte tiene que ver con la linealidad. Entonces, si yo estoy sacando un vector, un escalar, del segundo vector del producto interno, siempre va a salir conjugado. Precisamente pues porque estoy contemplando esa operación en números complejos al momento de aplicarle el producto interno. Y nuevamente, si estoy en números reales, pues no pintan los conjugados, entonces no tienen que preocuparse por absolutamente nada. Aquí nada más tomen en cuenta esto, que el usar el conjugado en productos internos complejos para que satisfagan la positividad me va a afectar el concepto de la simetría y el sacar los escalares del segundo vector del producto interno. Si estoy trabajando con números complejos, porque si son números reales, les reitero que no pasa absolutamente nada y se olvidan de los conjugados, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Vale, pues. Indíquenme si les puedo borrar. Bueno, pues con esto hablamos de las generalidades de lo que es el producto interno. Y como les comenté, es como una transformación lineal. Y como tal, pues pueden existir muchos productos internos. En un mismo espacio vectorial puedo tener una cantidad infinita de productos internos y que todos cumplan con la propiedad de linealidad. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo que vendría siendo el primer concepto de aplicación del producto interno, lo cual nos va a devolver el significado de por qué existe esta construcción dentro de los espacios vectoriales y que nos va a dar también una justificación de por qué pueden existir muchos productos internos en el mismo espacio vectorial, incluido R2, R3. El producto punto no es el único producto interno que tenemos en este espacio vectorial. Bueno, lo que vamos a conocer como norma del vector,
no es otra cosa más que la longitud. La longitud o magnitud del vector. Cuando les hablo de vectores y de su longitud o su magnitud, ¿qué les viene a la cabeza? El módulo, exactamente. Entonces, cuando hablemos de norma del vector, lo único que estamos haciendo es generalizar el concepto de módulo. Entonces, por ejemplo, si yo calculo el módulo de un vector u, bueno, voy a poner primero el vector u. El vector u, en este caso voy a utilizar de R2, no importa si es de R2, R3, R4, R lo que ustedes quieran. El módulo lo calculan exactamente igual. El módulo de u pues es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Así es como calculan el módulo de un vector de R2. Si están en R3 pues le agregan el z cuadrada. Si están en R4 pues le agregan una componente al cuadrado y así. Así es como lo aprendieron a calcular en la parte de geometría analítica de su curso de cálculo. ¿En algún otro lado ustedes vieron esto del módulo? En estática, pues es lo que viene de aquí, de este tipo de vectores. ¿En dónde más? Hay otro lugarcillo por ahí en asignaturas de primer semestre donde vieron un módulo. Pues es este mismo, el de geometría analítica. Piensen en otra asignatura que llevaron de matemáticas. ¿Qué otra llevaron de matemáticas? Álgebra. En números complejos, exactamente. Si ustedes tienen el número complejo z igual a más bi, el módulo del número complejo pues es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Dense cuenta que estos dos pues son muy similares. Es la raíz de elementos que están al cuadrado. Es la raíz de números positivos. Si en el de arriba tengo el vector nulo, pues tendría la raíz de 0 que es 0. Y si abajo tengo el número complejo 0 más 0i, pues su módulo sería 0. Pues sería la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno. Estos conceptos los podemos generalizar bajo el nombre de la norma del vector. Entonces, suponiendo que yo tengo un vector u que pertenece a un espacio vectorial v, entonces la norma del vector, que aquí la voy a denotar con una doble barra, al vector encerrado en dobles barras verticales, esta norma se va a calcular como la raíz del producto interno de u consigo mismo. Y entonces, aquí ustedes pueden observar que aparece la positividad. Si a la propiedad de la positividad le calculo la raíz cuadrada,
pues lo que tengo es la norma del vector. Y recordemos que pues esto es válido porque si yo tengo el producto interno de U consigo mismo, la positividad me dice que este tiene que ser mayor a 0. Y si es mayor a 0 es un número positivo y le puedo calcular su raíz cuadrada para que me devuelva un número positivo. Y me tiene que devolver un número positivo, pues porque arriba definimos a la norma del vector como su longitud, su magnitud. Y estarán de acuerdo que la longitud de un vector, la longitud en general, pues no puede ser negativa, no puede ser imaginaria, no podemos tener 3i metros. Siempre esas magnitudes de longitudes tienen que ser positivas. Entonces, de ahí viene la razón por la cual exista la positividad. Para que con la positividad yo pueda calcular una norma. Y si la norma es una longitud, eso quiere decir que me va a ayudar a realizar mediciones en el espacio vectorial. Entonces, aquí dense cuenta que todo lo que hemos visto en el curso al momento tiene relación en cómo vamos construyendo el espacio vectorial. Primero tenemos que definir operaciones en él. Definimos un conjunto de vectores que me ayuda a generarlo. Y definimos que ese conjunto le llamamos base. Primero porque es linealmente independiente. Y segundo porque es un sistema de referencias. Un sistema de coordenadas dentro del espacio vectorial. Con las transformaciones lineales podemos modificar, cambiar, deformar ese espacio vectorial. Y con el producto interno podemos medir ese espacio vectorial dentro de ese espacio. Si yo tengo una referencia, pues debo tener la capacidad de medir. Y esa medición me la da la norma de los vectores a partir del producto interno. Entonces ya no solamente ubicamos, no solamente generamos, no solamente transformamos. Aquí ya también medimos. La norma del vector me dice cuál es la medición dentro del espacio vectorial. ¿Qué es lo que se está midiendo? Lo podemos ver de manera geométrica, que podemos medir direcciones, orientaciones, que vendrían siendo las direcciones, o podemos medir distancias. Cuando en geometría analítica lo que hacemos es medir la distancia entre dos puntos, en realidad estamos aplicando el producto interno, calculando la norma del vector del segmento dirigido entre dos puntos. Y cuando estamos midiendo orientaciones o direcciones, estamos midiendo ángulos. Entonces, en esencia, las mediciones dentro del espacio vectorial las podemos interpretar como mediciones geométricas. Distancias, ángulos. En otros espacios vectoriales ya es un poquito más complicado darle un sentido geométrico, pero en realidad estaríamos midiendo otro tipo de cuestiones. Todo depende de qué es lo que estemos utilizando. Por ejemplo, cuando utilizamos funciones con complejos, usamos un producto interno para medir lo que vendría siendo la cantidad de energía de la onda. Eso pues tiene que ver con las ecuaciones de onda y todos los principios que tienen que ver con la mecánica cuántica. Ahí ya estamos usando un espacio vectorial con funciones complejas y un producto interno complejo. De hecho, en un momento más vamos a ver un caso hipotético de por qué existen varios productos internos en el mismo espacio vectorial y pues por qué es necesario que existan. Porque este producto, el producto punto,
geométricamente nos ayuda bastante a definir las mediciones dentro del plano o del cubo coordenado. Pero cuando ya no tiene que ver con cuestiones geométricas, pues ya no van a darse cuenta que ya no es tan útil utilizarlo. Entonces depende mucho de qué es lo que nos esté modelando el espacio vectorial para saber qué es lo que estamos midiendo. Digo, en general las parejas iternas ordenadas pues nos designan un espacio geométrico, pues medimos distancias y orientaciones. Sí, más o menos me explico respecto a este último punto. Bueno. Díganme si les puedo bajar. A ver. Aquí rápidamente. Ya sabemos entonces que la norma de un vector es la raíz del producto interno del vector consigo mismo. Bueno, pues vamos a ver el caso específico del producto punto. En cálculo y geometría analítica o de cálculo y geometría analítica, sabemos que el módulo del vector pues es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Considerando que u pues es el vector xy. Entonces, ustedes observan cómo este módulo que ustedes aprendieron a calcular está generalizado mediante el producto interno, mediante la norma del producto interno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar el producto punto en este caso. Yo tengo xy punto xy. A ver, si yo pongo xy.xy, lo que estoy haciendo es primera componente por primera componente, pues x por x es x cuadrada, más segunda componente por segunda componente, más y cuadrada. Eso quiere decir que bajo el concepto de norma, la raíz del producto interno de u consigo mismo, voy a tener que, bajo el producto punto, la norma de u pues es x cuadrada más y cuadrada. Y pues vean cómo efectivamente coincide con el módulo que ustedes aprendieron a calcular en geometría analítica. Si yo tengo x, y, z, el vector fuese de R3, pues va a suceder lo mismo, nada más que en lugar de x cuadrada más y cuadrada, pues voy a tener también ahí una más z cuadrada. Si voy aumentando las dimensiones, va a suceder lo mismo. A ver, pero ahora, ¿qué sucede si disminuyo la dimensión? ¿Qué pasa si mi vector u es solamente x? En lugar de tener dos componentes, tiene una. En lugar de ser, en este caso, R2, es solamente R. ¿Existirá un producto interno? Tal vez un producto punto en los números reales. Sería x cuadrado. Usamos la multiplicación usual. Es decir, nos quedaría x por, o puntos, si ustedes quieren utilizar
todavía el producto a punto, pues nada más nos quedaría x cuadrada. Y entonces aquí la norma de este vector x sería la raíz de x cuadrada. ¿Y ustedes han visto alguna vez esta expresión? La raíz de x cuadrada. Exactamente. Este es el valor absoluto de x. Es más, aquí lo voy a poner para que no se confunda. Es el valor absoluto de x. De hecho, tal vez alguna vez se preguntaron, ¿por qué el valor absoluto utiliza el mismo símbolo que el de módulo de un vector? Y tal vez no encontraron alguna respuesta en ese momento. La respuesta yace en esto, en que el producto interno está generalizando lo que es una norma. El módulo de un vector es una norma. El valor absoluto de un número real es una norma. Porque recuerden que el valor absoluto mide la distancia que hay desde 0, que es el origen, el punto de referencia de la recta numérica, hasta el número que le están calculando el valor absoluto. Mide una distancia, es la longitud de un vector. Entonces es su valor absoluto. Aquí probablemente, si lo discuten con algunas personas, les van a rebatir, no, es que eso no es un valor absoluto. O les pueden decir, no, es que el valor absoluto no se define como lo definen en cálculo. Eso pues tiene que ver más que nada con la idea que tiene cada quien de si se considera algebrista o calculista. Es decir, las personas que son algebristas definen la matemática con base en el álgebra, y quienes son calculistas pues definen la matemática con base en el cálculo, cuando en realidad las dos visiones son correctas y las dos visiones convergen hacia lo mismo. No importa si definen el valor absoluto de esta manera o lo definen como en cálculo, x si x es mayor o igual a 0, o menos x si x es menor a 0. A final de cuentas, aquí acabamos de darnos cuenta pues, de que llegamos a lo mismo, y porque está generalizado con base en las normas de los vectores a partir del producto interno. Entonces, el valor absoluto en números reales, el módulo de los vectores en R2, en R3, en R lo que ustedes quieran, es la norma de los vectores con base en el producto interno, que en este caso es el producto punto. Y le voy a llamar aquí producto interno estándar, porque existen otros productos internos. ¿Sí queda clara esta idea? Ajá, exactamente. Vean lo que sucede. En general, un producto interno lo pueden definir así como U transpuesto por A por V, donde debemos tomar en cuenta estas consideraciones. U y V pertenecen a R a la N, y A es una matriz simétrica de orden n con valores propios reales y positivos. Bueno, voy a omitir lo de reales.
Más adelante sabremos por qué voy a omitir esto de reales. Con valores propios positivos. Entonces, esto de valores propios positivos lo vamos a ver prácticamente en la última sesión del curso. Ahí vamos a justificar por qué esta matriz A debe tener valores propios positivos. Es simétrica la matriz precisamente por la propiedad de simetría. De hecho, de ahí viene el nombre de la propiedad de simetría en el producto interno. Porque yo puedo definir a partir de una matriz simétrica el producto interno en espacios R a la n. Y es de orden n para que sea compatible con la multiplicación en el espacio R a la n. Así como comentamos de los equivalentes matriciales en las transformaciones lineales, es algo similar. A final de cuentas, como ya les comenté, el producto interno es una transformación lineal. Entonces, cualquier espacio vectorial, cualquier producto interno que ustedes definan en el espacio vectorial R a la n, siempre debe tener esta forma. Esta. Cualquiera, incluyendo el producto punto. Porque ustedes pueden decir, el producto punto, que es un producto interno en R a la n, lo puedo definir como U transpuesto por la matriz identidad por la matriz V. Aquí nada más como ejemplo les pongo una matriz identidad de orden 2. A ver, la matriz identidad, ahí, estoy diciendo que es identidad y no les puse el 1, aquí está. ¿La matriz identidad es simétrica? Sí. Es de orden n, si estoy en R2, pues puedo usar la matriz de orden 2. Entonces sí, no hay ningún problema. Lo que multiplique por acá es compatible con el número de renglones y lo que multiplique por acá es compatible con el número de columnas. En este caso R2, con esta matriz de identidad. Si es una identidad de orden 3, pues es matriz de R3 y así sucesivamente. Ahora, ¿la matriz identidad tiene valores propios positivos? Sí, porque la matriz identidad es diagonal y según lo que vimos en diagonalización, pues en la diagonal aparecen los valores propios, entonces ahí tenemos ya sus valores propios, que es 1 y 1, pues son positivos. Entonces dense cuenta que el producto punto obedece precisamente esta forma de producto interno. Aquí tendría U transpuesto la identidad por V, pues sigue siendo V. Y entonces, por ejemplo, en R2, si yo defino el vector U como U1, U2, y a V como V1, V2, aquí puedo desarrollar U.V es igual a el primer vector U transpuesto por el segundo vector V escrito de manera usual. Y entonces hago el producto matricial, este renglón por esta columna, me quedaría U1, V1 más U2, V2, y pues esta es la forma en la cual realizamos el producto punto. Entonces dense cuenta que prácticamente todo producto interno en R a la n lo podemos definir con esta expresión.
siempre y cuando A cumpla con las características que les estoy mencionando aquí abajo. Si no se cumplen, entonces no es un producto interno, pero si sí se cumplen, pues tienen un producto interno en R a la N. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Las de aquí arriba. Que sea una matriz del mismo orden del espacio vectorial con valores propios positivos. Y que sea una matriz simétrica. Ajá, sí, a fuerzas no necesariamente tiene que ser la identidad. Puede ser cualquier otra. De nada. Es cuando intercambiamos renglones por columnas. Si tenemos una columna, pues pasa a ser renglón. Y si tenemos un renglón, pues pasa a ser columna. Ni nada. Pues vamos a hacer un ejemplo de calcular la norma ya para que estemos aplicando el producto interno. Y pues vamos a hablar un poquito del significado que es este producto interno con base en lo que encontremos al momento de calcular algunas normas. Entonces, de inicio, pues lo voy a hacer con un espacio R a la N, que son los productos internos que ya hemos platicado aquí. Y más adelante, no sé si nos alcance el tiempo, tal vez sí. Lo vemos con otros vectores para que ya veamos otras aplicaciones del producto interno, que tienen que ver también con la norma, pero que podemos ver con base en lo que también ya saben de geometría analítica. Entonces, voy a utilizar el vector, por ejemplo, V, (3-1), y lo que vamos a calcular es la norma de este vector V, pero con base en dos productos internos. El primero va a ser mediante el producto punto, o sea, nada más vamos a calcular el módulo del vector usando la definición de norma. Y el segundo va a ser mediante este producto interno. U producto interno V es U transpuesto por la matriz A por el vector V, donde la matriz A es 1, menos 1, menos 1, 2. Esta es una matriz simétrica de orden 2 para espacios vectoriales R2 y además tiene sus valores propios positivos. Esta matriz tiene valores propios mayores a 0. Entonces, lo vamos a calcular con estos dos productos internos. Y después, con base en los resultados que encontremos, vamos a dar unas conclusiones y vamos a decir por qué sucede eso. Entonces, el vector es 3-1. Pues voy a calcular con el inciso A. La norma de U pues vendría siendo la raíz del producto interno de U. Ah, no es cierto, este es V. Este vector lo estamos llamando V. La norma de V pues es la raíz del producto interno de V consigo mismo. Como estamos usando el producto punto, entonces este es la raíz
del producto punto de 3 menos 1 consigo mismo. Entonces esto nos quedaría 3 por 3 es 9, menos 1 por menos 1 es 1. Y en consecuencia tenemos que bajo el producto punto, la norma de este vector es raíz de 10. Pues es como lo calculan en geometría analítica. ¿Sí está correcto? Vale. Pues vayamos por el inciso B. Ahí recuerden cuál es la regla del producto interno. Me dice, el vector que está a la izquierda va transpuesto, después va la matriz y después va el vector que está a la derecha. Entonces, en el inciso B tendría el producto interno de 3 menos 1 consigo mismo. Entonces, de acuerdo a la regla que nos están estipulando, el vector que está a la izquierda va transpuesto. Después viene la matriz. Y por último viene el vector que está a la derecha en forma usual. Y pues calculamos este producto matricial. Entonces, primero voy a calcular el producto matricial que está a la derecha. Estos dos, estas dos. Entonces, a ver, hago el producto. Este por este, más este por este. Entonces, 1 por 3, pues es 3, y menos 1 por menos 1, pues es más 1. Entonces, arriba me queda 4. Menos 1 por 3 es menos 3. Y 2 por menos 1, pues es menos 2. Entonces aquí me queda menos 5. Y hago el último producto matricial. 3 por 4 pues es 12. Y menos 1 por menos 5 pues es más 5. Eso quiere decir que la norma de V bajo este vector es raíz de 17. ¿Sí quedó claro la forma de obtener esta norma? Porque usamos productos internos diferentes. Como el producto interno que tengo en el inciso B tiene una matriz diferente a la identidad, porque en esencia este vector, este producto punto sería U transpuesto por I por V. Como la matriz A es diferente a la identidad de aquí, por eso es que salen diferentes. Y eso tiene su explicación. De hecho, no es como tal una explicación así matemática súper rebuscada. Es una explicación muy simple. Entonces, esta es una de las primeras conclusiones que tenemos. Si yo tengo un producto interno y calculo la norma, al cambiar el producto interno, cambia la norma.
Entonces la norma del vector cambia si el producto interno cambia. Eso es muy importante que tomemos en cuenta. Así como la matriz de transición cambiaba dependiendo de las bases que usásemos, que la matriz asociada cambiase dependiendo de las bases que tuviésemos, pues la norma del vector también va a cambiar de acuerdo al producto interno que tengamos. Y aquí sí voy a aclarar algo que es sumamente importante para que podamos comprender por qué cambian las normas. El vector no cambia. Aquí no estamos modificando el vector, lo estamos dejando fijo, tal cual. Si lo dibujo en un plano coordenado, más déjenme lo pongo bien de esta forma. El vector es 3 menos 1, que podría ser este, sería nuestro vector v. El vector ese se queda así tal cual, no le pasa absolutamente nada. Con el producto interno no lo estamos cambiando. Con el producto interno lo que estamos haciendo es medir su longitud. Entonces, suponiendo que aquí esta forma de medir es mediante el producto punto, pues decimos que mide alfa unidades. Y es más, lo voy a poner alfa U1. Y ese mismo vector, estoy tomándole su magnitud, su medición, pero lo estoy midiendo mediante otro producto interno, que vendría siendo el segundo, el que nos dio la raíz de 17. Y pues aquí nos devolvería beta unidades, pero aquí le voy a poner un subíndice 2. Piensen en esto. Del lugar en el que están en este momento, hacia su cocina, por ejemplo, hay una distancia. Hay una longitud. ¿Están de acuerdo que esa distancia pues no se mueve, no se altera, a menos que ustedes se muevan, ¿no? O que la cocina se mueva, que es muy improbable. Pero en este momento, la distancia que les separa de su cocina es fija. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo pueden medir esa distancia? ¿La pueden medir con metros? O mejor dicho, ¿con qué la pueden medir? ¿La pueden medir con metros? ¿Sí la pueden medir en metros? Sí. Entonces hagan de cuenta que ustedes mediante el producto punto están midiendo en metros la distancia a su cocina. Pero cuando cambian el producto interno, ya no la están midiendo en metros. La están midiendo en, por ejemplo, yardas. Entonces, nos dio normas diferentes. Con el producto punto, la norma de 3 menos 1 nos dio raíz de 10. Y con el segundo producto interno nos dio raíz de 17. Porque estamos utilizando diferentes reglas para medirlo. El producto punto puede estar en metros y el otro producto interno puede estar en yardas. ¿Están de acuerdo que no nos va a devolver la misma lectura? Porque un metro no es igual a una yarda. Es un poquito más grande que la yarda. Entonces,
Ese es el significado de que bajo diferentes productos internos nos den normas diferentes. El vector permanece inalterable, ese sí no le pasa nada, no lo modifican, no le aplican ninguna transformación lineal. Lo único que están haciendo es midiendo su magnitud. Si yo uso una regla en metros, pues va a medir alfa. Pero si uso una regla en yardas, pues va a medir beta. Ese es el significado de medir con un producto punto o medir con otro producto interno. De hecho, el producto punto pues lo usamos de manera estándar porque es el que mejor se acopla a nuestro espacio tridimensional. Así como en el Sistema Internacional de Unidades, pues que estamos en un país que utiliza ese sistema de medición, pues utilizamos los metros porque es el estándar. Si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, pues ahí usan el sistema de medición imperial, que es el sistema inglés, que utiliza, en lugar de metros, utiliza yardas. Entonces, cada vez que cambien el producto interno, lo único que están haciendo es cambiando la reglita con la cual están realizando las mediciones. Y pues es importante que existan muchos productos internos. Digo, a final de cuentas, las mediciones, pues no, las distancias, pues son longitudes y las podemos medir con una sola regla, que en este caso podría ser el producto punto como estándar, ¿no? Medir la distancia entre dos puntos, pues usamos el producto punto. Medir los ángulos entre dos vectores, entre dos rectas, pues usamos el producto punto, también ahí va incluido. Pero cuando ya no estamos en nuestro espacio tridimensional, que nuestras parejas o ternas ordenadas ya no nos representan eso, ahí ya podemos establecer otro producto interno. El producto punto pues se basa en lo que es la geometría euclideana. De hecho, pues ustedes se dan cuenta que la norma bajo el producto punto pues es el teorema de Pitágoras, que es una de las bases de la geometría euclideana. Eso sí se puede generalizar a cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno. Pero aquí vamos a darle un enfoque un poquito diferente. ¿Qué pasa cuando yo cambio el producto interno? Ya vimos que cambia la norma, porque estoy haciendo otra medición. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo no estoy midiendo distancias? Estoy midiendo cualquier otra cosa. Imagínense, por ejemplo, que están realizando un experimento. Les encargaron realizar un experimento. El experimento puede ser de lo que ustedes quieran. Y les dieron una metodología de investigación. Dentro de su metodología de investigación les dicen: en tu experimento lo que vas a hacer es medir una cantidad X y una cantidad Y. Entonces, la cantidad X siempre te tiene que dar elementos mayores a 100. Y la cantidad Y te tiene que dar elementos menores a 10. Es un ejemplo, es nada más algo que se me estaba ocurriendo de un experimento cualquiera. Bueno, entonces supongan que hacen una lectura. En esta primera lectura X les dio 500 y Y les dio 1. Dentro de su metodología de investigación les pueden decir: lo que vamos a hacer para caracterizar este fenómeno es tomar una norma. Vamos a tomar estos dos datos y los vamos a combinar en una sola medición. Pues usemos una norma. Bueno, ¿cuál usamos? Pues vamos a usar el producto punto, por ejemplo, ¿no? El producto estándar que siempre usamos para calcular las cuestiones geométricas. Bueno, pues vamos a decir que nuestro vector U tiene las dos cantidades que medimos, X y Y,
Y pues entonces calculamos la norma bajo el producto punto. Entonces, bajo el producto punto, la norma de este vector pues sería 500 al cuadrado. Estoy calculando pues, el módulo usual de un vector, una pareja ordenada, más 1 al cuadrado. Y a eso le calculo la raíz. A ver, díganme ustedes con sus supercalculadoras, ¿cuánto les da la raíz de 500 al cuadrado más 1 al cuadrado? ¿Cuánto? 53 por raíz de 89. Ok. Aquí en decimales, 500.000 y un 9. Bueno, lo voy a poner a 1. 500.001. Vamos a redondearlo a eso. A ver, entonces en su experimento ya dan la medición. Pues mi norma me dio de 500.001. Ustedes pueden observar que pues el dato Y prácticamente se perdió, ¿no? Con este producto interno, el producto interno usual, el producto punto, el dato que prevaleció fue 500. Y entonces, en su metodología se preguntarían, su metodología de investigación, si el dato Y se está perdiendo, ¿por qué lo tengo que medir? ¿Por qué es importante medirlo? ¿Ustedes están de acuerdo que si el dato Y se pierde con esta metodología, pues no tiene sentido usarlo, ¿o sí? Podríamos hacer a que Y se ajustara. Yo hago la medición de 1 y lo hagamos más grande. Bueno, pero eso pues, dentro de las cuestiones de metodología pues sería lo que coloquialmente conocemos como cucharear los datos. Y pues eso podría tener errores de interpretación y no formular una hipótesis correcta. Pues entonces, en lugar de que modifique los datos, mejor modifico la norma, la forma en la cual me va a denotar la magnitud que deseo encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de usar el producto punto, uso este producto interno, el producto interno de U con V? Bueno, sí, o la norma, lo voy a poner ya directamente con la norma. La norma de U consigo mismo, o bueno, la norma del vector U va a ser XY, que va a estar multiplicada por esta matriz. 1 entre 1000, 0, 0 y 100. Todo esto por XY. Y bueno, aquí nada más me faltó, le calculo su raíz cuadrada. Entonces, ustedes observen, voy a realizar la multiplicación para que veamos qué es lo que nos queda. Entonces, si yo multiplico este renglón por esta columna, nos queda X sobre 1000. Este renglón por esta columna, nos queda 100Y. Y entonces con esta nueva norma, tendría que es la raíz de x cuadrada sobre 1000
más 100 por y. Ah, ya se me acabó el espacio. Déjenme, les copio todo este ejemplo. O bueno, de hecho desde acá. Desde aquí, desde la norma. Porque es todo esto del que estamos comentando. Ahí lo tengo, nada más me faltó aquí un cuadrado. Ahí está. Y pues entonces ahora sustituyo nuestro vector u. Aquí la norma de u, pues vendría siendo la raíz de x, que en nuestro ejemplo hipotético, pues es 500 al cuadrado entre 1000. Más y, que en este caso sería 1 por 100. Y a ver, díganme, ¿cuánto nos devuelve esta norma? $18.708. Con eso es suficiente. Ahora, dense cuenta que aquí ya me dio un dato más significativo que me engloba tanto al 500 como al 1. Aquí ya no estoy hablando de cuestiones geométricas, aquí estoy hablando de un experimento hipotético. Están midiendo algo en particular. No sé, están midiendo el consumo en watts de 500 watts de algo durante una hora y lo quieren ir catalogando con base en la norma. Aquí utilizando este nuevo producto interno, los dos datos ya entran, ya les está dando la información de ambos datos, de X y Y, en este condensado de la norma. Ya no prevalece uno sobre el otro. Aquí ya no estamos perdiendo información. Entonces, esta es la importancia de que existan otros productos internos dentro del mismo espacio vectorial, porque me ayudan no solamente a establecer diferentes herramientas de medición, sino que pueda adecuar la medición al fenómeno que me esté interesando en ese momento. No solamente es medir una distancia, no solamente es medir un ángulo, sino que puedo medir otro tipo de cuestiones dependiendo del experimento que esté llevando a cabo.